Vamos a explicar todo lo que ha ocurrido desde el principio de los 3 años, pues que se han empezado a mover a fondo con todo esto. Nos gustaría poder compartirles lo que ocurrió después de la última vez en Salvador, para que ustedes tengan una mejor idea de lo que, bueno, después de ustedes haber recibido este mensaje, cómo es que fue fluyendo este movimiento, cómo se levantan los discípulos, cómo Dios levanta a una persona a través de este mensaje. Entonces, me gustaría que lo viéramos así. Ok, entonces, después de nosotros pasar El Salvador, creo que fue el marzo pasado, nosotros llegamos a Miami. Y en Miami nosotros teníamos era el primer lugar que nosotros habíamos visitado con verdaderamente el deseo y la preparación de hacer la evangelización mundial en esos días. Entonces aquí nos encontramos con un pastor que se llama Cardona, que él es quien nos abrió las puertas para toda la evangelización mundial al principio, y él nos contaba que él ya estaba en la hora. Por 3 años había insistido tal vez con algunos pastores, pero que ya había llegado la hora para que ellos escucharan. Miami es un lugar que se le llama el cementerio de los pastores, porque es muy difícil que los pastores puedan hacer su ministerio pastoral, y a pesar de eso hay pastores que desempeñan un ministerio muy grande y verdaderamente influenciante en toda Miami. El pastor Cardona pues tiene la oportunidad de poder hablar con algunos de esos pastores, y entonces es que se lleva a cabo una reunión con estos pastores que él reúne. Entonces eran alrededor de unos 10 y algo pastores, y de ellos pues salió el pastor Aner Morejón. Él es uno de los pastores a quien le llaman obispo. Él es alguien que influencia a una denominación que se llama Hermanos en Cristo, y tiene más de 100 iglesias bajo su mando. No es alguien encargado de una iglesia de por sí, porque él se encarga de mucho de esto. Y después vamos a ver la confesión que él dice, pero es algo que les podrá impactar. Entonces nos encontramos con él, nos encontramos con el pastor Lago, que está bajo este pastor, con el pastor David, que es otro que está bajo él, con el pastor Sardinia. Todos ellos están bajo este pastor Aner. Fuimos a un lugar que se llama Comina y compartimos un mensaje de 20 minutos, no nos dieron más que esto, y compartimos fuertemente cómo es que Jesús es de Cristo, que los misioneros que estaban saliendo de esta denominación, qué es lo que tenían que compartir, cómo lo tenían que compartir. Y en esto nos encontramos con un pastor que se llama Feldman, que era un misionero que estaba haciendo ya las misiones en China, y él era argentino. Entonces nos encontramos también con los miembros ya de la iglesia de Pastor Cardona, que están haciendo este movimiento, y que verdaderamente ellos antes no podían compartir. Hace unos 3 años ni siquiera podían entregar un folleto, pero ahora verdaderamente comparten, y entonces los encaminamos a qué dirección nosotros tenemos que compartir. No tenemos que compartir simplemente porque qué bueno, o simplemente sin ninguna visión, sino que verdaderamente viendo el fin de la Biblia de acuerdo a lo que es el método de la Biblia. Compartíamos con los discípulos que se nos habían pegado para esto. Luego compartimos con algunos pastores más a fondo, incluyendo a este pastor Feldman, que quedó muy impactado por esto. Con el pastor Anel nos encontramos ya una vez más, después de la primera vez que nos encontramos. Él es alguien muy ocupado, pero que dio el tiempo para encontrarse con nosotros ya a la última hora. Él había salido al extranjero después de encontrarse con nosotros, y luego de regresar, él compartió con nosotros. Le compartimos durante 30 minutos lo que es el evangelismo de la Biblia, lo que es el evangelio de la Biblia, y él nos hace una confesión.
Entonces eso fue lo que él nos confesaba, que cuántas veces él no había escuchado que Jesús es de Cristo, pero que nunca lo había visto con tanta claridad. Luego vamos a escuchar una oración de él, pero en ese lugar nos acompañaba el pastor Coyoca, que es de Argentina. Él es alguien también bajo este pastor que estaba enfermo durante nuestra visita y que ese último día él salió del hospital para poder vernos, y en este momento breve que nosotros compartimos, él pues nos compartía algo. Se puede ser un pastor, puedo ser un pastor con 700 personas, pero siendo un fracaso, que no podemos hacer la obra, como decía el obispo, no estamos tocando el corazón. Entonces nos decía que esto de las 700 personas no es algo hipotético. Él tiene una iglesia de 700 personas en este lugar que se llama Cementerio de los Pastores. Es una iglesia muy grande con mucha influencia, pero él nos decía con toda su conciencia, no podemos hacer la obra. ¿De qué nos sirve hacer una muy grande iglesia, una iglesia enorme, si no podemos evangelizar? Nos compartía él. Y luego, después de esto, él nos abrió las puertas a su iglesia para la próxima vez que nosotros fuéramos a Miami, lo cual fue hace unas semanas, que de eso vamos a hablar. Pero en todo eso, o sea, abrieron los corazones estos pastores que aunque ellos puedan tener un ministerio exitoso, un ministerio muy grande, algo que la gente del mundo pueda decir que han tenido éxito, ellos ante Dios pueden confesar que no se está haciendo la obra. Entonces este pastor Aner, para concluir la reunión, oraba y nos mostraba algo. Lo vemos como una cita divina, donde a través de estos hermanos con un corazón conforme al tuyo, y para realmente no ser odiadores olvidadizos, líbranos de ver esto como un método, sino verlo como la pasión que hay en tu corazón. Moriste por todo, Señor. Debemos decir, como dijeron los discípulos, no podamos callar de decir lo que hemos visto y oído. Perdona nuestro silencio, perdona nuestras diferencias, perdona nuestro temor. Es el tiempo de levantar los ojos con fe y buscar ese terreno que tú tienes listo, Señor. Líbranos que esto quede en emociones, sino como que lo tomemos, todo lo que tenemos que hacer, el resto de nuestras vidas, hasta que tú nos llames a tu presencia. Y pedirte, Señor, una bendición especial. Esto es lo que él nos confesaba, que verdaderamente hasta ese punto habían tenido temor, indiferencia acerca de las almas, pero que ahora es el tiempo de verdaderamente levantar esta voz de trompeta. Y él nos había dicho que yo quiero que todos los pastores que están bajo mi mando, todos los que yo puedo influenciar, que escuchen este mensaje y que puedan compartir que Jesús es de Cristo. Hasta este punto lo vio y nos abrió puertas. Entonces, después de él, discípulos de Maús estaban en el camino al lado de Jesús. Ellos, después de bueno, nos encontramos con este pastor, que vamos a escuchar un poco otra vez lo que él nos decía. Estaban en el camino al lado de Jesús. Ellos, después de descubrir sacaron y dijeron esto: no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba la palabra. Y para mí esto es lo que está sucediendo. Anoche no pude casi dormir. Entonces eso es lo que él nos confesaba, que los discípulos en camino a Emaús confesaban que acaso no es que cuando el Señor nos revelaba la palabra no ardía nuestro corazón. Cuando compartimos con él, nos dice que él sintió lo mismo y que en 30 años se había sintió así de feliz. Se llama el pastor Lázaro, él es cubano y él nos abrió una puerta para poder entrar a Habana, aunque ya podíamos haber entrado ahí. Él nos dijo 15 minutos, por favor encuéntrense con el pastor que yo les envió, porque estoy seguro de que lo iban a entender. Él tenía tanta convicción de que este es el mensaje que nos pedía, que cuando entráramos a Cuba, aunque sea solo 15 minutos, entráramos. Entonces, gracias a él, nosotros pudimos entrar a La Habana por lo que él nos pedía. Después de pasar a este lugar, fuimos a México. Y en México, pues nosotros nos encontramos otra vez con el pastor Roberto, que está aquí en este lugar, en tiempos de cambio. Compartimos un mensaje más que nada con los miembros de su iglesia. Y pues la pastora Mabel estaba con nosotros y compartió que verdaderamente
este mensaje que Jesús es el Cristo es algo que nosotros debemos de tomar. Tenemos que tomar nuestra posición, y nos contaba cómo en el libro de Esther, ella tenía esta posición para poder salvar a los israelitas en ese tiempo, y Mardoqueo le decía que Dios la había puesto en este tiempo para salvar a Israel, pero si ella no salvaba a Israel, entonces alguien más lo iba a hacer. Dios iba a dar salvación a Israel a través de algo más, pero si nosotros no lo hacemos en este mismo tiempo, entonces que la casa de nuestro padre y ella tendrán condenación. Entonces es lo mismo con nosotros. Dios nos ha permitido escuchar este mensaje, este evangelio. Nos da la oportunidad de poder levantarnos como aquellos que sabemos a nuestros países, y si no lo hacemos bien, otras personas lo van a hacer, pero para nosotros va a ser algo muy desfavorable. Pues ella compartía el mensaje, y esta iglesia que, bueno, los mexicanos saben, pero los salvadoreños tal vez no lo sepan, es una iglesia que ha evangelizado mucho desde la primera vez que nosotros nos encontramos con ellos. Se han abierto grandes puertas de evangelismo. En una ocasión se unieron con alrededor de 30 iglesias, y en 2 días ellos compartieron a 10,000, y alrededor de 7,000 aceptaron. Cosas grandes habían ocurrido. Sin embargo, después de escuchar este mensaje, cayeron arrodillados muchos de ellos, verdaderamente teniendo esta resolución en su corazón. Nos encontramos con algunos discípulos que pues compartían como empresarios, y algunos de los pastores que habían participado en esas conferencias lograron captar este mensaje, y se conformó un equipo para poder alcanzar a México, y tengo entendido pues que ya se están desplazando en varias regiones para poder compartir este evangelio con esta visión del evangelismo de la Biblia, y viendo el fin de lo que es la evangelización mundial en esos días. Esto es lo que ocurrió. Pues nos reunimos con los discípulos de la iglesia, como hoy lo hicimos, para explicarles más a fondo lo que es este evangelismo y qué papel debe de tomar la iglesia. Nos reunimos con ese propósito, donde compartimos a un apóstol que se llama Antonio Zuno, y nos habían dicho que habíamos visto este evangelio de una manera muy clara. Entonces esto es lo que fue hasta marzo de este año. Entonces ahora vamos a enseñar lo que fue el ministerio de esta oportunidad, de este recorrido, es decir, desde principios de mayo hasta la fecha de ahora. Lo vamos a mostrar en otra computadora porque no lee los archivos, pero de todas maneras me gustaría que nos pudiéramos enfocar. Bueno, entonces nosotros entramos en Miami otra vez con las puertas abiertas, con lo que era lo que nos había dicho el pastor Aner, y también nos había abierto él ya muchas puertas. El pastor Cardona también nos abrió muchísimas puertas para esto. Y en esto me gustaría que viéramos un poco al pastor Coyoca, este pastor de 700 miembros que nos decía que tenía un fracaso. Con él compartimos la mayoría de esta oportunidad, y él nos siguió a pesar de ser un pastor con una iglesia tan grande, un pastor muy ocupado. A cada oportunidad él nos seguía para poder escuchar de este mensaje, y entonces no se escucha tan bien, pero me gustaría que escucháramos un poco de lo que él comparte. Bueno, no se escucha mucho, pero lo que él nos comparte es que verdaderamente nació un fuego dentro de él, y él nos decía después del último mensaje que le gustaría que cada persona, que verdaderamente cada una de las personas participantes ahí, Dios no los dejara quieto para tener este fuego de poder compartir el evangelio, que Jesús es el Cristo, y que está bien si uno piensa que podía ser como que si yo corto el césped hoy o qué voy a comer, pero que verdaderamente si nosotros pensamos cómo compartir el evangelio, entonces eso es lo que Dios verdaderamente quiere para la iglesia. Y Él nos abrió las puertas para Argentina, y nos decía que no tienen que ser personas que simplemente
vayamos y escuchen y qué bueno, sino que tienen que ser personas que entiendan verdaderamente, por lo que Él lo que va a hacer es primeramente enviarles este mensaje, y si reaccionan, entonces los visitamos. Entonces esto es lo que pues Él nos compartía. Entonces, esto es lo que Él nos compartía. Y nosotros también tuvimos la oportunidad de visitar una iglesia brasilera. Esta iglesia nos la abrió un contacto que se llama el pastor Da Silva, que es un pastor muy amigo del pastor Cardona, que hasta esta oportunidad no había tenido el chance de poder escuchar nuestro mensaje, pero al escuchar este mensaje, él nos abrió las puertas a cierta organización brasilera que no nos abre la puerta muy seguido, pero uno de los pastores, después de escuchar el mensaje, nos compartía algo así. Entonces hablamos bastante ahí y me quedé muy interesado en la profundidad del mensaje. Hay más pastores, como el pastor está aquí también, aquí en Bueno, entonces, en fin, él nos compartía que verdaderamente había muchos pastores interesados y que había gente que tenía que escuchar este mensaje, y que no solo en esta parte de Miami, sino en donde ellos estaban. Y había otro pastor que nos encontramos aquí que se llama Pastor Genival, que él nos compartía, no sé si se escucha muy bien, pero vamos a intentar escuchar. Bueno, entonces no se escucha, pero nos dice que es un río muy raso lo que recorre en Brasil. El evangelio es como un río. Nos decía que era un río que se extiende por toda Brasil, pero que era llano, que no tenía profundidad, que la gente iba a Jesús por lo que Él podía hacer, no por lo que Él es. Entonces, que rápidamente uno necesita compartir este evangelio en Brasil, y que Él va a poder tocar a las puertas que Él tiene, que son más de como 1000 pastores que Él puede influenciar, y que rápidamente le gustaría que nosotros entráramos a Brasil. Estas son las puertas que se abrieron en esta oportunidad en Miami. Y también vamos a ver a otro pastor. Este es el pastor que originalmente nos conectó con ellos, el pastor Da Silva, que en esta oportunidad lo conocimos, y en un mensaje él dijo: yo quiero de esto. Entonces vamos a ver si escuchamos un poco de lo que él dice. ¿Cuándo y dónde va a suceder esta enseñanza completa, como ustedes hicieron? Porque quiero ir a Brasil, pero conociendo toda la esencia. Y ya le dimos el augurio oriental. Lo vamos a dar el lunes, puede ser con todos los videos. ¿Te serviría eso? No quiero escuchar. Entonces nos decía él que él, a pesar de haber recibido todo el material y a pesar de tener todo lo que nosotros le podíamos dar, él nos decía: no, yo voy a ir, yo quiero escuchar, empaparme de esto, ir a Brasil después de eso. Él también nos abrió puertas muy grandes, y en Guatemala él nos visita también. Entonces es alguien que nos encontramos hace prácticamente 3 semanas, pero que tiene esa resolución muy fuerte, porque ha entendido verdaderamente que Jesús es de Cristo, y que esto es lo que hay que compartir, esto es lo que hacen las personas que entienden de verdad. El pastor Lázaro, nos encontramos con él otra vez, y él profundizó más, y pues él nos compartía algo así. y decirle que creemos en la Convención Bautista del Sur nos reunimos como pastores evangelistas y voy a decir lo mismo que antes, que lo creen todos. Entonces, bueno, él nos decía que lo creían todo así, y en una parte posterior del video nos dice que ya todo está en la mente. Uno lo tiene en la mente, uno lo sabe, pero que esté en la mente y que baja el corazón es totalmente diferente. Entonces esto es lo que él nos compartía, y nos reiteraba una vez, nos daba el contacto para Cuba. Y entonces esto es lo que ocurrió más o menos en Miami. Esto pasó en Miami, y después de ir a Miami nosotros fuimos a Cuba.
en Cuba. Nosotros pues hemos hecho ya algunas cosas, pero nos gustaría compartir de primero qué es lo que pasó. Nosotros estábamos en Cuba como unos 10 días más o menos. Entonces, a ver, nosotros estuvimos en La Habana, y en La Habana nosotros tuvimos una conferencia con las puertas que nos abrió el pastor Aner. El pastor que ven aquí, él se llama el pastor Frank. Él también es obispo de los Hermanos en Cristo, y con él se realizó la conferencia y compartimos durante unos días. Y entonces lo que ocurrió fue que muchos de esos pastores verdaderamente llegaron a entenderlo, y ellos, había un domingo de por medio. Entonces ellos, después de haber escuchado el mensaje, ellos iban a sus iglesias y predicaron eso, y nos confesaban cómo es que ellos pedían perdón a la congregación de que ellos habían dicho algo que no era, pero que miraban cómo la congregación cobraba fuerza, que se dan cuenta de que es algo diferente. Entonces, de una manera muy pura lo recibieron estos miembros que habían compartido aquí, y pues algunos de ellos nos compartieron. Ya nos pasamos luego de esto a Las Tunas, que es la región en donde está el pastor Arnold y está también el hermano Héctor. Entonces, al compartir ahí, el pastor Arnold lo que había hecho, cómo había organizado la conferencia, no había llamado a solo gente o solo personas, sino él se había sentado con cada uno de las personas que él había invitado y les había compartido con una gran profundidad. Y después de saber, ellos lo van a recibir, ellos son los que necesitan esto y ellos son los que van a salvar su región. Se los invitó, se invitaron a personas de 21 denominaciones. Originalmente él nos había dicho que iba a contactar a 16, pero 21 denominaciones son las que llegaron. Presidentes, vicepresidentes de obra, gente de gran influencia, pero que habían recibido esto, y les compartimos más y más a fondo lo que es este evangelio. Entonces, después de compartirles nosotros, bueno, el pastor Arnold aquí nos decía que verdaderamente, pues como ya les ha compartido mucho, él antes no conocía este mensaje, que estaba dando algo más, y que cuando llegó a conocer este mensaje se arrepintió de verdadera forma, y al arrepentirse de esto, entonces empezó todo lo que él les ha contado, a sentarse con cada una de las personas, con los 7 que verdaderamente habían recibido esto en su iglesia, pero que Dios le había abierto las puertas a que se desarrollara un movimiento de la palabra. Y no sé si todos habían escuchado esto, pero el pastor Arnold, teniendo 23 miembros en su iglesia, tiene alrededor de unos 20 movimientos de la palabra, en donde en algunos hay más de 40 personas, y en total ha influenciado a 500 y algo personas durante unos 4 meses, y todos ellos verdaderamente compartiendo que Jesús es el Cristo. Entonces, al compartir esto, la gente se compungía de corazón, y más de una vez nosotros pasamos a hacer un llamado de arrepentimiento, en donde estos líderes de obra, que verdaderamente lo podían tener todo, una posición grande y un gran orgullo de lo que es la teología y todo, pero se compungían de corazón y confesaban que Jesús es el Cristo. Entonces, pues esto es también es el organigrama de lo que el pastor nos enseña, que había sido su iglesia originalmente era esto de arriba. Entonces tenían algunos grupos y todo, pero todo esto que está abajo es lo que surgió cuando ellos desarrollaron el movimiento de la palabra. Entonces, así es como obra Dios verdaderamente al tener el mensaje correcto, y no porque se haya hecho bien o porque haya habido algo bueno, sino que simplemente es porque se está predicando la verdad que salva a la gente. Entonces, esto es lo que había ocurrido, y pues el pastor Arnold nos está dando un informe muy completo de lo que él había hecho. Y después de todo esto, habían algunos pastores, líderes de obra, que verdaderamente entendieron el mensaje, que se reunían y nos daban el testimonio de lo que ellos iban a hacer y de lo que ellos habían entendido. Y después de esto, nosotros pues logramos poder hablar con ellos, para que cada uno de ellos estaban en diferentes provincias, la mayoría de ellos. Nosotros hablamos para organizar en cada una de las provincias de Cuba, la próxima vez que entremos, que será en febrero, una conferencia en donde se llamarán a los pastores, donde cada uno de ellos ya habrá trabajado de campo para poder buscar a los discípulos de cada una de las provincias. Entraremos 3 equipos y recorrer toda Cuba, dar un impacto espiritual en toda Cuba, para demostrar y para verdaderamente compartir que Jesús es el Cristo. Esa fue la respuesta que recibimos en Cuba. Y después de estar en Cuba, nosotros pasamos a Nicaragua. En Nicaragua nosotros compartimos
con algunos pastores. Nosotros tuvimos alguna situación en Nicaragua, pero al final algunos de los pastores con quienes ya nos habíamos conectado anteriormente, que era el pastor Aníbal, el pastor Hugo y también el pastor Alan, ellos tres habían llegado a El Salvador la vez pasada, no sé si lo recuerdan, pero ellos estaban haciendo la obra en su campo de su forma y llamaron a algunos pastores. Ellos ya tocaron muchas puertas. Nicaragua es un país que es muy, digamos, de alguna manera, es muy arminiano. Entonces el pastor Aníbal nos decía que chocaba mucho el mensaje con lo que ellos querían en ciertos puntos. Entonces, aunque toda la verdad estaba, ciertos puntos ellos los agarraban para criticar el mensaje. A pesar de eso, nosotros logramos ir a lo que es Managua y también logramos ir a lo que también es otra región muy tal vez recóndita de Nicaragua, y compartimos este mensaje con algunos pastores, y entonces estos pastores nos confesaban lo siguiente. En fin, él nos decía que durante tanto tiempo había hablado muchas cosas desde el púlpito, pero que hace poco se había dado cuenta que Jesús era Cristo. Y estas personas, me gustaría que escucháramos un poco de ellos, pero pues la situación del lado no lo permite. Y ellos nos confesaban que a pesar de ellos haber estado 1 o 2 días, verdaderamente que esto era algo tan nuevo que verdaderamente se habían dado cuenta, Jesús es el Cristo. Y gente que, incluso si miramos a estos que eran profesores de seminario teológico, nosotros fuimos a compartir allí con algunos pastores y nosotros dando este informe, o sea, era un día que nosotros estábamos dando este mismo informe y compartíamos esta verdad, y ellos se sentaban, o sea, estaban pasando por ahí y se sentaron a escuchar esto y decían, verdaderamente este es el mensaje, que Jesús es el Cristo, y que no lo habían visto de esta manera. Y entonces que cuando miraban que verdaderamente esta es la verdad de la Biblia, muchos estudiantes le reclamaban también. Nosotros habíamos compartido con algunos estudiantes de seminario anteriormente y ellos les venían a reclamar, ¿por qué no nos enseñaron eso? ¿Por qué no nos enseñaron la palabra? Entonces, incluso estos pastores de seminario que estaban así compungidos. Entonces, bueno, en fin. Entonces, bueno, esto es lo que ellos nos compartían. Y bueno, en Nicaragua no fue una gran multitud de gente que se encontró, fueron unos pocos, pero que verdaderamente tienen este corazón. Entonces, en esta región que se llama Matagalpa y también en lo que es Managua, verdaderamente se están levantando firmemente y para poder salvar a Nicaragua. Entonces, esto es lo que ocurrió en Nicaragua, y después de esto nosotros logramos ir a Colombia. Entonces, en Colombia, vamos a ver si... En Colombia nosotros ya habíamos estado con un pastor que se llama Enrique Bermúdez. Ese pastor, la primera vez que le habíamos compartido, recibió este evangelio que Jesús es el Cristo, y nosotros desde ese punto sabíamos que él era el apóstol que iba a salvar a Colombia. Si les cuento un poco de él, a él le llaman apóstol. Él había tenido una iglesia de 1100, él había tenido algo muy grande, pero se peleó con su iglesia por la razón de evangelizar. Entonces él buscaba el plan de Dios por esto, y al final, cuando nosotros llegamos a compartirle que Jesús es el Cristo, él tuvo esta respuesta. Él se ha movido, son 32 regiones en Colombia, Colombia es muy grande, pero él se ha movido en más o menos 7 ya de estas ciudades en un espacio de unos 3-4 meses tal vez. Se ha movido en 7 de las ciudades compartiendo que Jesús es el Cristo, encontrando discípulos, abriendo movimientos de la palabra. No estoy diciendo esto porque él sea un hombre grande o eso, sino que verdaderamente cuando entendemos este evangelio, Dios obra de tal manera y entendemos que él es la persona que va a salvar no solo a Colombia, sino también a Sudamérica de esta forma. Entonces, en esta oportunidad tuvimos la oportunidad de encontrarnos con él, y él nos daba este informe ya reunidos con algunos de los discípulos de su iglesia, y compartimos en su iglesia lo que es este mensaje.
más a fondo para que él, una cosa que hizo fue también que solo llamó a 50 de las personas que estuvieran haciendo el movimiento de la palabra, para nosotros no simplemente quedarnos en el punto de que, sí, es una bonita reunión en donde les comparto y ellos cobran vida y ya, sino verdaderamente a través del movimiento de la palabra, cómo poder salvar a Colombia factiblemente, cómo desarrollar el movimiento de la palabra de una forma específica, de la manera que nos dice la Biblia, compartiendo que Jesús es el Cristo a más profundidad, entendiéndolo nosotros más claramente para poder salvar a toda Colombia, y la imagen que nosotros debemos de tener para hacer esto. Esto se compartió con su iglesia. Digamos, algunos de estos pastores son pastores que venían de otras regiones ya después de desarrollar el movimiento de la palabra. Por ejemplo, ellos dos venían de una región que se llama Arauca, que era algo distanciada de esa región en donde estábamos, que era Yopal. Esta persona que venía de una región que se llama Sogamoso y que había invitado a este pastor, o sea que ya ellos, después de 2-3 meses nada más, ya estaban compartiéndole a los pastores, y estos pastores firmemente recibiendo esta respuesta por la boca de ellos, venía a recibir esto. Es el pastor de Sogamoso que hizo esto, y ellos pues nos compartían cómo hacían el movimiento de la palabra, y pues el último día nosotros nos reunimos así. Otra de las cosas que pasó fue que un pastor de Venezuela, conectado con el pastor Enrique Bermúdez, llegó desde Venezuela para participar en esta conferencia, y él, siendo confirmado con esta verdad de que Jesús es de Cristo, teniendo esta respuesta, él nos abrió las puertas a Venezuela para que entremos la próxima vez. Entonces estamos viendo que no simplemente es para abrir un país ya, no es para encontrar un discípulo ya, sino que estos discípulos encuentran discípulos y encuentran discípulos que no solamente es para una región, no solo para un pueblo, sino para salvar a cada uno de los países. Este es el tiempo que Dios nos está proveyendo en este momento, y rápidamente por eso debemos de despertar. Esto es pues lo que ocurrió cuando nosotros compartíamos, uno de los pastores que está conectado ahí, y pues compartimos también, no solo con ellos, sino también con los miembros de la iglesia y la comunidad, este mensaje. Y en esto, esta persona, él se llama Camilo, él es un candidato a alcaldía, pero a diferencia de tal vez otras personas que lo quieren utilizar de alguna manera política, él había entendido profundamente que Jesús es de Cristo, y él nos había invitado sin ningún otro motivo pues a compartir con él. Teníamos una reunión de empresarios también, en donde algunas de las personas que llegaron con nosotros, que habían dejado sus trabajos y habían dejado lo que ellos hacían para compartirnos que Jesús, para llegar aquí a este campo a ver y verdaderamente participar en la evangelización mundial en esos días, nos compartían, y a los empresarios, cuál es verdaderamente este corazón y cuál es este mensaje. Nos compartían estos empresarios también acerca de para qué tenemos que hacer la empresa, para qué es lo que nosotros nos tenemos que desempeñar. Compartimos con ellos, y como les cuento, este alcalde que se llama Camilo, pues nos invitó a su hogar, en donde pues pudimos compartir más a fondo con él. Le compartimos que no hay políticos ahora que conozcan este evangelio, que verdaderamente haga la voluntad de Dios, pero si hay uno, entonces Dios le da la gracia para verdaderamente influenciar a este país, y que no solo es ahora Yopal, a donde él se está lanzando a la alcaldía, no solamente es esta región, sino es ver a toda Colombia, es ver a toda Sudamérica y ver a todo el mundo con este evangelio que Jesús es de Cristo, y nosotros sentimos que él lo aceptó de una forma muy profunda. Así que Dios está abriendo también la puerta a estos campos también, que parece que no se abrirían normalmente, pero que los está abriendo. Pues si compartimos con más gente también de esta manera. Esto es lo que nosotros hemos hecho hasta la semana pasada, antes de venir a El Salvador. Entonces les reitero, para los que han llegado tarde, no queremos presumir de lo que nosotros estamos haciendo. Esta reunión no es para eso, sino para que puedan abrir sus ojos a cómo Dios está obrando en todo el mundo, que ese fuego del evangelio de la Biblia, de la evangelización mundial en esos días, ya se está encendiendo, ya se está expandiendo, y Dios ya está encontrando estos discípulos que verdaderamente se van a levantar para salvar a su país, y ya estos discípulos se están desplazando en cada rincón de su país. Y esto no falta mucho. Nosotros consideramos que en menos de 10 años va a ocurrir un gran movimiento de evangelismo en toda Latinoamérica, y con este fuego de evangelismo podremos llegar a todos los otros continentes, y la evangelización mundial va a ocurrir en nuestros días, ciertamente. Entonces, esto es lo que nosotros hemos querido compartir, y pues este es el informe.